que tener en cuenta, antes de abordar, os decía, las protecciones, cómo es el sistema eléctrico que alimenta las instalaciones, bueno, de automatismos, ¿no? En nuestro caso, que es la que nos ocupan en este módulo. Pero conviene tener claro esa manera en la que está la red construida, siempre, porque va a condicionar también la manera en la que vamos a proteger. Entonces hay que tenerlo presente, hay que recordarlo. Esto lo habréis visto ya en electrotecnia, os lo habrá comentado algún profesor también, me imagino, cuando empezasteis a ver el reglamento, alguna referencia a esto os harían. Bueno, ¿cómo se distribuye en lo que respecta a baja tensión la energía eléctrica? Bueno, tenemos dos tipos de sistemas. Realmente, desde el punto de vista de distribución, todos van a ser trifásicos, pero podemos tener también en las instalaciones interiores lo que llama allí sistemas monofásicos. La primera división o la primera explicación que nos realiza. Hablaríamos de sistemas monofásicos cuando tenemos una fase y el neutro distribuido, y de sistemas trifásicos cuando tenemos las tres fases y un neutro distribuidos. ¿Vale? Una fase y un neutro, eso es lo que tenemos, por ejemplo, en el interior de una vivienda. En el interior de una vivienda nos llega habitualmente una derivación individual, monofásica, con tres cables, fase, neutro, conductor de protección. Esa derivación individual llega al cuadro de protección de la vivienda. De esa tierra, que es un conductor no activo, por eso no lo considera aquí, solo habla de fase y neutro, habla de los conductores activos. La tierra va a una regleta de tierra, un concentrador de tierras dentro del cuadro, y de ahí sacamos a cada circuito su tierra, ¿no? Con la fase y el neutro lo hacemos pasar por las protecciones. Tendríamos primero una protección general, luego tendríamos protección o protecciones diferenciales, aguas abajo de esa protección, y luego los circuitos derivados, protegidos por lo que se llaman los PIAs, pequeños interruptores automáticos. No es que sean pequeños, son iguales que el interruptor general desde un punto de vista constructivo, pero bueno, se llaman así porque protegen a una parte solamente de la instalación. Sistemas monofásicos. Con estos, bueno, estáis muy familiarizados en viviendas, sobre todo, que se trabaja. Pero desde el punto de vista de fuera de las viviendas, lo habitual es tener lo que se llama un sistema trifásico. Tres fases y un neutro, que es lo que nos dibuja aquí el libro, ¿no? Bueno, no lo he recalcado, creo, lo suficiente, pero estamos hablando de este tipo de instalaciones, para que nos quede claro. Lo que os dice ahí, el RBT considera instalaciones de baja tensión, son las instalaciones que vamos a ver. Instalaciones de baja tensión, aquellas que están alimentadas hasta un máximo de 1000 voltios en corriente alterna, que es lo que nos ocupa, y un máximo de 1500 voltios en corriente continua. Es decir, estamos en instalaciones de baja tensión. Conviene tenerlo claro, luego vamos a hacer un comentario sobre cómo son las instalaciones todavía más arriba dentro de la distribución, lo que sería la parte de media tensión. En baja tensión, lo habitual, de manera muy simplificada, está dibujado, pero bueno, lo habitual es tener una red que tiene esa forma de ahí. La red de distribución en baja tensión son 4 conductores, 3 fases y un neutro. Esto parte del secundario de los centros de transformación. En el secundario del transformador tenemos lo que se llama el cuadro de baja tensión, que de los 4 bornes de salida del transformador saca un cable, una conexión de cada uno a un cuadro, y hay una serie de protecciones por fusible de las líneas. Salen varias líneas para distribuir, ¿no?, la baja tensión. Si vivís en una zona rural se ve muy fácil porque los centros de transformación en muchos casos son de tipo intemperie, aunque cada vez se instalan menos. Se está tendiendo a instalar lo que se llaman prefabricados de hormigón, que es que del apoyo llega a la línea de media tensión, baja a través de unos cables ya aislados y a un pequeño edificio que hay bastante cerca del poste, que es un centro prefabricado de hormigón, es un edificio de hormigón prefabricado, dentro está el transformador, viene ya, digamos, de fábrica montado completamente. Pero bueno, ahí se puede todavía ver, cuando estás montado el transformador sobre el poste, podéis ver cómo salen las líneas de baja tensión del transformador. Bueno, una línea, y luego habrá en las cercanías un cuadro de distribución, bien en el propio poste o bien cerca del poste, donde ya están las protecciones por fusible para las líneas.
También en zona rural se puede ver esas líneas en forma de cable trenzado, ¿no? Que van entre apoyos de hormigón, a veces van fijados sobre fachada cuando estoy en una zona donde hay casas, y de ahí se van sacando las conexiones. Esas conexiones que os dibuja ahí de 230 voltios. Muchas viviendas son acometidas directamente en monofásica, perdón. Es decir, coge una fase y un neutro. Y luego, en instalaciones mayores, lo que son edificios de viviendas dentro de una zona urbana o instalaciones industriales, la acometida es directamente en trifásica, 3 fases y el neutro. Os habla aquí también del concepto de tensión nominal, que es lo que nos está dibujando aquí. Estos 230 voltios de aquí, o estos 400 voltios que me pone aquí, es lo que llama tensión nominal. Y nos hace una definición aquí de lo que es el valor nominal. Esto conviene tenerlo claro porque no sé por qué a veces crea bastante confusión. Valor nominal para cualquier magnitud eléctrica es aquel con el que trabaja el equipo o la instalación. Es el valor, digamos, teórico de funcionamiento, el valor para el cual está pensada esa instalación, ese equipo. Cuando yo compro cualquier electrodoméstico, por poner un ejemplo, vais a ver una etiqueta que os va a poner 230 voltios. Siempre la tienen. Más o menos escondida, pero tiene una etiqueta donde os pone ese valor. Normalmente os va a acompañar de un valor de potencia o un valor de corriente. Pero siempre, siempre, siempre va a aparecer el valor de tensión. Esa tensión es tensión nominal. Esa tensión nominal siempre pensamos también que es valor equivalente de continua, ¿vale? Lo que llamábamos el otro día el valor eficaz. Valor equivalente de continua. Decíamos el otro día que de manera simplificada al final nos íbamos a referir a las instalaciones de alterna de una manera muy similar en cuanto al cálculo de instalaciones de corriente continua, para hacerlo más sencillo. Bueno, recordar que la onda, para darme ese 230 voltios de valor equivalente de continua, el que tiene los mismos efectos térmicos que una corriente continua de 230 voltios, tiene que tener un pico en la subida de 300 y pico voltios, ¿no? Que es 230 por raíz de 2. La onda en realidad es un poco más alta. El valor nominal siempre se refiere al equivalente de continua, es el que manejamos habitualmente. Bueno, ¿por qué estas dos tensiones? ¿Y por qué somos capaces de tener? Esto lo veréis en electrotecnia, pero damos una pequeña pincelada para que podáis tener la idea. ¿Por qué es posible que tengamos en esa línea de distribución entre fase y neutro 230 voltios y entre dos de las líneas 400? Bueno, eso es posible, que es lo que os pone en esta figura, ¿no? Las medidas que podríamos ir haciendo si tenemos una red trifásica. Cuando empecemos aquí en el taller a conectar los motores y a hacer los circuitos de fuerza, vamos a hacer esa medición sobre bornas y vais a ver que efectivamente se cumple. Cojo cualquier par de fases, línea 1 con línea 2, línea 2 con línea 3 o línea 3 con línea 1 y me va a dar aproximadamente 400 voltios. Si mido cualquiera de las líneas junto con la fase, la tensión me va a dar en torno a 230. Bueno, ¿cómo es posible? Es posible porque aquí estamos trabajando con ondas, no estamos trabajando con valores de continua. ¿Vale? Si yo tengo pilas de continua, si yo tengo algo como esto, es como están las fases de un sistema trifásico. ¿Vale? En el centro de transformación esto está unido a tierra. De aquí sacamos el neutro. Imaginaos que aquí tenéis 230 voltios de corriente continua. Ojo que esto no es como está en la red. Estoy poniendo el contraejemplo para que veáis cómo lo que estamos poniendo, si fuese continua, no tendría sentido, no es posible. Línea 1, línea 2, línea 3 y el neutro. Vale. Si mido, por ejemplo, aquí, con un voltímetro, ¿qué tensión tengo? Desde el positivo de esta batería, de esta pila que hemos puesto aquí, este es el negativo. Estoy midiendo por un lado al positivo y por otro lado el voltímetro, ¿dónde estoy midiendo? Al negativo, ¿no? Eso tendría que ser 230 voltios.
Sí, cualquiera de las tres me va a dar la misma medida. Bien. ¿Qué pasa en cambio si yo mido, punto de vista de fase y neutro, podría ser perfectamente continua? ¿Qué pasa si yo mido aquí? Circuito equivalente de eso, en la medición, os lo dibujo de otra manera que se ve mejor, sería algo como esto, ¿no? Línea 1, línea 2, y aquí estoy midiendo con el voltímetro. Aquí tengo 230 voltios, y aquí tengo 230 voltios. ¿Cuánto me marca el voltímetro? Este es el positivo, este es el negativo, y aquí tengo la otra pila al revés. Venga, esa electrotecnia, vamos a... No marca nada, marca 0, ¿no? Ahí marcaría 0 voltios, se anula una tensión con otra. Si yo pongo una pila de 1,5 voltios y pongo otra enfrentada al revés, la tensión resultante va a ser 0. Una tensión se compensa con la otra, están en sentidos contrarios. Los potenciales tienen sentidos contrarios. Por lo tanto, algo más tiene que pasar en corriente alterna para que sea posible, pues esto que nos pone aquí, ¿no? Que si mido entre dos de las líneas sean 400 voltios y si mido entre fase y neutro sean 230. Bueno, ¿qué es lo que pasa en corriente alterna? En corriente alterna lo que pasa es que realmente yo no tengo valores fijos de tensión. Lo que tengo es algo como esto. A ver si me sale el dibujo, porque este no es fácil de hacer. Tengo una primera onda de tensión, que puede ser lo que llamamos la primera fase, ¿no? La tensión de la línea 1. Tengo una segunda tensión que está desfasada a 120 grados con esa. ¿Vale? Que sería la tensión, por ejemplo, de la línea 2. Y tengo una tercera que está a su vez desfasada a 120 grados con la segunda, que sería la tensión de la línea 3. Vale, más o menos. Podría haberme salido peor. Eso es lo que tengo en la red realmente. Tengo tres ondas desfasadas 120 grados. Si yo voy mirando el desfase que tengo aquí, aquí tendría 120 grados. Y aquí tendría la tercera respecto a la segunda, también serían 120 grados. O 240 respecto a la primera, ¿no? Como queráis. Vale. Cuando yo tengo esto, o lo que tengo en un centro de transformación, son una serie de bobinas, 3 devanados en el transformador, donde habíamos visto el otro día, ¿no? Que se inducía una tensión por el efecto de la autoinducción electromagnética. Esta es la conexión que lleva el secundario de un transformador. Es decir, no son pilas de continua, sino que son bobinas en las que se está induciendo una corriente alterna. Esa es la salida que yo tengo en el transformador. Normalmente la conexión que tiene es estrella, esos 3 devanados, por eso están unidos en un punto común y puedo sacar un neutro. El primario normalmente de esos transformadores está conectado en triángulo. En media tensión no tengo habitualmente neutro, solamente me llegan 3 fases. Bueno, si yo ahora hago una medición aquí, el circuito equivalente que tengo, bueno, aquí tengo en todas 230 voltios, ¿eh? Es la tensión que se induce, de valor eficaz son 230 voltios. Esto es coherente con el hecho de que si mido aquí, estábamos diciendo que aquí lo que medíamos era 230 voltios, ¿no? Vale, pues aquí van a ser 400. Vamos a ver cómo es posible, a ver si con la gráfica podemos más o menos darnos una idea. El circuito equivalente sería 230 voltios en esa bobina, que sería la tensión que llamábamos de L1. Vamos a ponerlo así, porque aquí ya estamos hablando de alterna y eso sería realmente un vector. Y aquí tendría la tensión
de línea 2. La medición que yo estoy haciendo sería esta de aquí, entre línea 1 y línea 2. Esto sería como sumar esas dos gráficas, ¿no? Línea 1 y línea 2 tendría que hacer una suma de las dos. Vale, en este punto, por ejemplo, de aquí, por tener una idea, esto no me va a salir bien el dibujo, pero bueno, por tener más o menos la idea. Aquí, que las dos pasan por el mismo punto, la gráfica va a medir ahí el doble, ¿vale? Donde esta vale 0, la 2 vale 0. Espera, lo estoy haciendo mal. Yo les digo por qué, porque lo que tengo es que restarlas, ¿no? Por no haber puesto aquí que la tensión que yo estoy midiendo es la tensión de la línea 1 menos la tensión de la línea 2. Vale, entonces la tensión de la línea 1 menos la tensión de la línea 2, como aquí valen lo mismo, por aquí la gráfica va a ser 0. Donde línea 1 vale 0, como le estoy restando a la 2, el valor va a ser el mismo valor que tiene la 2, pero negativo, ¿no? Yo iría en un papel milimetrado, esto si lo hago sale, en un papel pautado y demás. Cuando, por ejemplo, tengo el máximo, vamos a ver otro valor singular que sea fácil de dibujar. Aquí, por ejemplo, también vas a pasar por 0, ¿no? Si resto a una a la otra, aquí tiene que ser 0 también. La gráfica va a hacer al final el resultante algo así. Bueno, ya os la dibujo yo como quedaría. Vale. Será una gráfica que va a ser más alta. Va a tener la misma frecuencia, el mismo periodo, pero va a ser una gráfica más grande. Esta gráfica de aquí sería la tensión 1,2, que tiene de valor eficaz 400 voltios. La altura de esta gráfica, la altura que me da aquí sería 400 por raíz de 2. ¿Vale? Se puede ver así y se puede ver esos vectores, esas gráficas se pueden representar de manera simplificada por vectores. Que nadie se me asuste con esto, ¿eh? Pero es que la suma se ve más fácil así. La tensión de línea 1 presenta por unos vectores que tengo que imaginar que están continuamente girando, ¿no? La proyección de la punta de ese vector sobre la vertical me daría el valor instantáneo de la gráfica. Vosotros si vais haciendo girar este vector de ahí, lo que os va dibujando, si vais dibujando la proyección, sería algo así como esto. ¿Vale? La senoide, la forma de la gráfica. Lo veréis en electrotecnia, que nadie se me estrese con esto. Pero bueno, quería daros la idea, aunque sea rápida. Aquí tendría la tensión de L2, que sería un vector que está desfasado 120 grados, y luego tendría la 3, que estaría a su vez desfasado otros 120 grados. Vale, si yo hago la resta de vectores, no sé si alguien llegó a verlo esto en matemáticas, es muy fácil de hacer gráficamente, porque lo único que tengo que hacer es trazar una paralela. Bueno, aquí lo que tendría que hacer sería, si quiero restar al 1 el 2, lo que tengo es que sumarle el contrario del 2, que es el menos tensión L2, ¿no? Sería ese de ahí. ¿Cómo se suman dos vectores? Trazo por el extremo de uno una paralela al otro. Y por el extremo del primero, una paralela al primero. Donde se cortan, ese es el vértice del nuevo vector. Esa sería la tensión que llamamos 1,2. Que me sale un vector bastante más grande, ¿no? Que va a ser, si estos son de 230, normalmente estos se dibujan valor eficaz, eso va a ser 400. Quien le guste la geometría podéis coger este triángulo, teniendo en cuenta que este ángulo de aquí van a ser 30 grados, si estos son 120, todo esto es la mitad, que son 60, la mitad de 60, 30. Aquí trazáis una perpendicular, estos son 90 grados, y bueno, con la calculadora y las fórmulas del seno y el coseno,
al final saco que esos son 400, se puede justificar. En electrotecnia os darán también alguna pincelada de eso, de dónde sale. Vale. ¿Por qué todo este rollo? Bueno, para justificaros que aquí sí que es posible tener 400 voltios. Vale, y no es tan raro. Tengo 400 voltios porque estoy sumando, estoy trabajando con ondas que no están en fase, es decir, que pasan por máximo y pasan por cero en instantes distintos, y entonces la suma de las dos ondas pues me da otra onda en este caso que es mayor, que es la que habíamos dibujado aquí en color negro arriba, ¿no? No sé si se coge más o menos la idea. Estoy recalcando esto porque a mí la primera vez que me enfrenté en una clase y sentado y me pusieron que tenía 230 voltios entre fase y neutro y entre las dos líneas 400, digo yo, no es posible. Imposible. Es imposible porque si yo, bueno, el razonamiento primero que hace siempre es de corriente continua, ¿no? Coges ahí, te imaginas que son pilas y dices tú, no, se restan una y otra, se anulan las tensiones, la tensión que me queda entre las dos líneas tiene que ser cero. Pues no, lo que pasa es que no tengo dos tensiones que siempre valen lo mismo y siempre van a la vez, sino que tengo tensiones que van variando en el tiempo a esos 50 hercios y además encima no van en fase, están desfasadas, con lo cual cuando yo hago esa resta de esas dos tensiones me sale otra tensión senoidal distinta, ¿vale? En este caso más grande, ¿vale? Esto está bastante bien. Este hecho de la manera en la que se produce la energía eléctrica, que se produzcan alterna, que habíamos visto que nos favorecía que se pueda transformar y por tanto se pueda transportar, pero el hecho este de tener dos tensiones también es bastante útil en las instalaciones porque tengo, para los receptores de mayor potencia, voy a utilizar las tres fases y el neutro, o en algunos casos como son los motores, solamente las tres fases, porque no tienen neutro, y me va a permitir, como la tensión es más alta y encima tengo un conductor más, la corriente se va a repartir por los tres conductores y el resultado va a ser que la corriente va a ser más pequeña, porque tengo más tensión. Ya habíamos visto que la relación entre potencia, tensión e intensidad, bueno, en corriente continua en general esa es la fórmula. Habíamos visto que si yo aumento la tensión, para una potencia que sea constante, la intensidad disminuye, ¿no? Porque es un producto. Bueno, en alterna no es exactamente esa fórmula, pero es lo mismo. Sería en trifásica, la fórmula de la potencia es esta de aquí. Pero sigue siendo lo mismo, si aumento la tensión, para una potencia que sea constante, la corriente disminuye. Eso tiene un efecto que es muy bueno en las instalaciones, que es que me permite trabajar con intensidades más pequeñas para la misma potencia. Dicho de otra manera, por concretarlo, si yo tengo un motor monofásico de 5 kilovatios frente a un motor trifásico de 5 kilovatios, la corriente del motor monofásico va a ser bastante más alta. En cambio, la corriente del motor trifásico va a ser más pequeña. Corriente pequeña significa que voy a tener menos pérdidas en los cables por efecto Joule, cables con secciones, por tanto, más finas, con menos sección, lo cual supone un ahorro en cobre y es una instalación que está mucho más optimizada, ¿no? Que va a funcionar mucho mejor. Mucho más económica también. Vale. Bueno, todo esto era simplemente para justificar. Esto no lo voy a preguntar y no es objeto de nuestra materia, pero sí que os suene que estamos trabajando con ondas que van desfasadas y ese desfase y el hecho de que sean ondas me permite que al hacer esa resta, al sumar, en este caso restar esas tensiones, me dé una tercera onda de valor mayor. Vale. No, normalmente se trabaja o bien con un motor monofásico, fase y neutro, o bien con tres fases, motor trifásico. El neutro, normalmente los motores trifásicos de inducción no tienen neutro. Es una carga, lo que tiene dentro del motor son tres devanados, ¿vale? Y normalmente puedo hacer dos conexiones. Esas tres bobinas, bueno, normalmente no son así, esto es un dibujo simplificado, estarían en la parte del estator, bueno, lo veremos, tenemos un tema solo que vamos a ver los motores. Tiene una serie de ranuras, aquí dentro está hueco que es donde va la parte del rotor del motor, y aquí lo que se van metiendo son una serie de bobinas, ¿no? Si esto pensáis un poco en 3D,
como si fuese un cilindro. Aquí las ranuras estas están por dentro. Y aquí lo que voy haciendo son bobinas. Meto el cable por aquí, lo saco por detrás, me sale a lo mejor por esta de aquí, sale por delante, pasa por esta, pasa por la otra. Voy haciendo así un devanado, ¿no? De tal manera que de toda la circunferencia cubro 120 grados con una fase, 120 grados con otra y los 120 grados restantes con la otra. Lo divido en 3, que en realidad son en 6 porque tengo siempre una parte de ida y otra de vuelta de la bobina, ¿no? Yo si saco esas bobinas de ahí, la forma que tienen es como si fuesen rectángulos montados sobre ese perímetro del... Bueno, esto estaría más bien por la parte de dentro, lo he dibujado por fuera. Estarían por aquí, por la parte del hueco de dentro, esa ranura. Veremos en los motores que tenemos alguno y lo he desarmado para que lo veáis cómo es y demás. Pero bueno, al final el motor son 3 bobinas, desde el punto de vista eléctrico. Sí, veremos, os pondré yo también alguno de cómo se hacen a nivel industrial motores grandes, que veáis el proceso de fabricación, cómo son internamente y demás. Aquí lo que quería comentaros era que es una carga que no tiene neutro. Yo tengo 3 fases y las puedo conectar. Tienen 2 conexiones. Una que es lo que llamamos la conexión estrella, que es unir los extremos y alimentar el motor por el otro extremo de cada bobina. Eso es lo que llamamos la conexión estrella. Y tiene otra conexión que es lo que llamamos la conexión triángulo, que sería algo así. Se llama estrella de triángulo por la manera en la que lo dibujamos, ¿no? Que sería unir el extremo de uno con la salida del otro y alimentar por esos vértices, ¿no?, del triángulo. Esa sería la conexión que llamamos triángulo. Pero en ninguna de las dos tenemos neutro. Es una carga que no tiene neutro. ¿Vale? En un edificio de viviendas sí que las cargas habitualmente van a tener neutro. Tenemos una carga trifásica, que puede ser desde el punto de vista de la instalación, pues una carga puede ser un local comercial. Luego las máquinas que tenemos allí habitualmente tienen las 3 fases y el neutro. Tienen una manguera, como esas trifásicas que vamos a ver más adelante, que veréis que tienen en total 5 pines, ¿no? El conector. 3 fases, el neutro y uno más gordo siempre, que es la tierra. Vale, todos ellos siempre hay que sumar a los activos el no activo, que es la tierra. Bueno, pues eso es lo que tenemos alimentando nuestras instalaciones, con lo que vamos a trabajar desde el punto de vista eléctrico, siempre. O trifásica, 3 fases y neutro, o bien monofásica, una fase y un neutro. Los valores normalizados en distribución, redes de distribución, son 400 voltios para trifásica, 230 para monofásica. De trifásica también puedo obtener monofásica siempre. De hecho, en un edificio de viviendas, lo que me llega es una cometida que es trifásica, llega a la caja general de protección, de ahí saco la línea general, que me va a la centralización de contadores, que sigue siendo 3 fases y neutro. Todavía no tenemos tierra. En la centralización de contadores incorporamos el cable de tierra y dividimos. Lo que tengo en la parte de abajo de la centralización es un embarrado que tiene 3 barras de cobre para las fases y una para el neutro. Y de ahí yo voy sacando bien las 3 fases y el neutro. Si tengo un receptor trifásico, un local comercial, por ejemplo, el más típico, como receptor trifásico, o bien una fase y un neutro para cada vivienda. Es decir, de trifásica siempre puedo obtener monofásica. De monofásica habitualmente no. Ya veremos que hay una excepción o hay un caso en el que tengo un equipo que me va a permitir obtener trifásica o algo parecido a trifásica a partir de monofásica, que son los variadores de frecuencia de los motores. Pero bueno, es por medios electrónicos y realmente lo que tengo en la salida no es lo mismo, no es trifásica exactamente. ¿Está eso claro? Estos valores son los normalizados. En industria podemos tener otros valores distintos. Estos son para la red de distribución. En industria, si yo tengo un centro de transformación propio, yo puedo tener en un momento dado motores a 600 voltios o motores a valores de 125 voltios, por ejemplo. ¿Vale? O incluso valores de media tensión también se pueden utilizar. Venga, ¿dudas de esto hasta aquí? Cero voltios es que no tengo tensión, no tengo diferencia de potencial. Cuando tengo 0 voltios quiere decir que no hay entre los dos bornes que yo estoy midiendo una separación de cargas
que permita que circule corriente. Con el símil que se hacía, que os habrán hecho en electrotecnia de las alturas, ¿no? Cuando yo subo, por ejemplo, en el campo gravitatorio un objeto, el que sea, le estoy dando una determinada altura, ¿no? Mientras más lo suba, más energía potencial le estoy dotando. ¿Qué es la energía potencial? La energía potencial es la energía que tiene este cuerpo dentro de ese campo gravitatorio por el hecho de darle una determinada altura. Tiene una energía porque yo si lo suelto, se cae al suelo, ¿no? Se transforma, hay un proceso de transformación de esa energía potencial en energía cinética, en energía de movimiento, hasta que da con el suelo y lógicamente para. ¿Vale? Mientras más lo suba, mayor energía va a tener, más fuerte va a ser el golpe que se va a dar, porque a medida que va cayendo va adquiriendo cada vez más energía cinética, se va transformando totalmente esa energía potencial en energía cinética. En el campo eléctrico pasa lo mismo con los electrones. Una fuente, lo que está es dotando de una energía potencial a esos electrones. Al separar cargas, yo estoy generando un potencial, una energía potencial. Mientras más separadas tenga las cargas, equivale a tener una mayor altura en este símil del campo gravitatorio, a subir más el cuerpo. Cuando yo tengo, por ejemplo, media tensión y tengo 24.000 voltios, el trayazo que pega eso si haces un contacto es muy muy grande en comparación con baja, porque tengo un potencial mucho mayor. Es como si alguien salta de 1 metro de altura o salta desde 4 metros de altura. Desde 1 metro de altura, pues normalmente a nadie le va a pasar nada. Desde 4 metros de altura, si no caes bien, pues te puedes romper una pierna, incluso te puedes matar, ¿no? Si caes en mala postura. Vale. Pues es exactamente lo mismo. 24 voltios en electricidad, tengo muy poco potencial. Si yo hago un contacto a 24 voltios, pues no me pasa nada. Es tensión de seguridad. Es dar un saltín dentro del campo gravitatorio. Si lo hago a 24.000, pues es como a lo mejor si me tiro de un piso 24, en comparación con eso, ¿no? ¿Qué significa cero? Cero significa que está a la misma altura. Es decir, no hay ningún potencial. Si tengo la misma tensión, el potencial es cero. En las pilas que yo te dibujaba, que a lo mejor ahí viene la duda, el potencial de 230 de una pila se anula con el potencial de 230 del otro, porque son contrarios. Son contrarios. Estoy enfrentando negativo con negativo de la pila, las tensiones tienen sentidos contrarios y se anulan completamente. Pasa lo mismo en alterna también se pueden anular las ondas, pero tendría que ser una situación así. Esto, por ejemplo, que os voy a dibujar, me daría como resultado 0 voltios. Si yo tengo una onda que es así, de esta manera, y pongo otra onda enfrentada que es de esta otra manera, si yo voy sumando punto a punto, aquí vale lo mismo positivo y negativo, el resultado 0. Aquí vale lo mismo positivo y negativo, el resultado 0. Aquí es 0, aquí lo mismo sería 0, se van anulando entre las dos. La resultante de estas dos sería 0, sería una onda completamente plana, ¿no? Sería 0. 0 significa en electricidad 0 voltios que no tengo potencial, y si no tengo potencial no voy a tener circulación de corriente, etcétera, etcétera. No sé si me expliqué. Bueno, más dudas sobre esto. Bueno, tenemos que conocer con qué trabajamos, ¿no? Bueno, ya sabemos con qué tensiones trabajamos. Entonces, ¿qué defectos podemos tener en una instalación? Primero de todo sería pensar, ¿qué es un defecto? Un defecto es cuando tengo circulaciones de corriente no deseadas en una instalación, o tengo cualquier fenómeno no deseado en la instalación. Eso se llama un defecto. La corriente eléctrica, como cualquier fuente de energía, tenemos que mantenerla bajo control. La electricidad fuera de control es bastante peligrosa. La naturaleza, un fenómeno eléctrico que todos conocemos, que es el rayo,
es electricidad totalmente fuera de control. El día, si es posible, si algún día se llega, que se pueda utilizar esa energía, que se pueda, digamos, hacer un uso industrial de los rayos, vamos a tener una fuente de energía ahí maravillosa. El problema es que hasta ahora no se da con la manera de poder aprovechar esos rayos o poder utilizarlos para nada. Bueno, en la instalación entonces tenemos que mantener la intensidad bajo control y tenemos que mantener la tensión también bajo control. Por eso el reglamento de baja tensión, que estáis estudiando en el módulo de viviendas, os va a dar una serie de pautas para mantener la electricidad bajo control. ¿A qué me refiero con esas pautas? Pues, por un lado, os va a enseñar, os va a decir cómo tengo que mantener la intensidad en un valor que sea razonable. Los cables son de cobre, están recubiertos de un aislamiento y tienen unas intensidades máximas que soportan. Cuando yo un cable le meto más intensidad de la que ese cable soporta, el cable se quema. Pasa, por ejemplo, pues cuando cae un rayo, ¿no? Estábamos hablando ahora del rayo. Cuando cae un rayo en una instalación, si se me canaliza a través de la instalación de baja tensión, puede llegar a fundir completamente los cables. A fundir de tal manera que vas a ver las cajas y vas a ver restos por ahí ennegrecidos, carbonizados del cable, y luego a lo mejor dentro del tubo no ves nada, no te queda prácticamente nada. Es decir, puede llegar el metal a vaporizarse. Imaginaos que el nivel de temperatura se pueden llegar a alcanzar. En fenómenos más normales, yo si tengo un cable, por ejemplo, que soporta 10 amperios y le meto de manera permanente 20 amperios, el cable no va a arder de manera espontánea en ese momento, se va a empezar a calentar. Lo primero que se va a empezar a deteriorar en ese cable va a ser el aislamiento. El aislamiento, que está pensado para unas temperaturas máximas, va a empezar a endurecerse hasta que llega un momento, este proceso podemos hablar de días, semanas, va a llegar un momento en el que ese aislamiento se hace quebradizo y se empieza a caer del conductor, con lo cual los conductores pueden llegar a hacer contacto entre sí. Puedo tener lo que se llama una derivación. Una derivación es cuando tengo una circulación de corriente por un sitio en el que no está pensado que circule corriente. Por ejemplo, una parte pelada de un cable se pone en contacto con la carcasa metálica de una máquina. Ahí me va a producir una derivación. Si yo la tengo conectada a tierra, va a aparecer una corriente a través de la carcasa que se deriva a tierra. Eso es una derivación. O puede ser a través de una viga de un edificio, a través de un elemento de construcción. También puedo tener derivaciones. Esos son los tipos de defectos de los que me va a hablar aquí. Otro defecto, por ejemplo, sería cuando tengo una tensión muy elevada. Hay una maniobra en la red de media tensión. Cuando se conectan y desconectan los transformadores, hay fenómenos transitorios en los que la tensión se eleva durante muy poco tiempo, pero se eleva bastante. Esa sobretensión puede producir daños en la instalación. El aislamiento que yo tengo en los cables, como cualquier aislamiento, tiene un límite de tensión máxima que puede soportar. No sé si visteis ya algo de aislantes en electrotecnia. Por ejemplo, los condensadores, ¿no?, que tienen dentro un aislamiento, los condensadores siempre os ponen una tensión máxima de utilización. El viernes aquí otro curso, pues metieron mal las conexiones de un cable. Teníamos una fuente de alimentación de 24 voltios que tiene en la entrada un condensador que estaba pensado pues para 250 voltios y le metieron 400. Pues automáticamente empezó a salir humo, se quemó todo el aislamiento interno, se deshizo, con un olor que da pues no muy agradable. Lo que pasa con los aislantes, tienen un límite de tensión que cuando lo supero, la electricidad puede pasar a través de él. Y lo que hace habitualmente cuando la electricidad pasa a través de un aislamiento es quemarlo. Vale, por eso las sobretensiones son malas para una instalación, porque me pueden quemar los aislamientos del cable y pueden originar paso de corriente entre conductores que teóricamente están aislados entre sí. Vale. Otro defecto de la instalación pueden ser los cortocircuitos. Se unen dos partes de una instalación de diferentes tensiones, provocando una corriente muy muy grande, ¿vale?, que puede incluso llegar a quemar el cable. Un cortocircuito sí que puede llegar a hacer que el cable arda o se queme. Bueno, hoy en día los cables no arden porque el cable que se utiliza habitualmente es cable sin llama. Es decir, si ponéis, haremos la prueba un día, ponéis con un mechero el aislante de un cable, vais a ver cómo se ennegrece, cómo realmente se está quemando, pero no produce llama. La única llama que hay es la llama del mechero, la llama a la cual lo está sometiendo. Tras muchos accidentes y muchos incidentes, se llegó a la conclusión de que los cables, el aislamiento tenía que
fabricarse de dos maneras: que no fuese propagador del incendio, es decir, que no arda más que en el sitio en el que yo le estoy poniendo la llama, y que no produzca llama cuando arda, es decir, que se queme, que combustione, porque al final el aislamiento con calor no se puede construir para que no combustione, pero sin producir llama. Y hoy en día todos los cables tienen esa condición. Y luego también se construyen de manera que los gases que producen cuando queman no sean tóxicos. Los primeros aislamientos que se empezaron a utilizar de PVC producían un gas del cloro muy similar a los que se utilizaban en la cámara de gas, que los fabricantes decían en sus presentaciones que en cuestión de minuto y medio podían hacer letal el aire, por ejemplo, del salón de una vivienda, solamente con los cables de ese salón quemándose al mismo tiempo. Entonces ya se construye de tal manera que los derivados del cloro que se producen, porque el PVC en su composición tiene cloro, no tienen una toxicidad elevada. ¿Vale? No es bueno tampoco respirarlos, pero no te van a matar. Vale. Vamos entonces a empezar con los defectos. Vemos un poquito y luego ya pasamos al trabajo de taller. Bueno, defectos que puedo tener, los que os estaba narrando yo ahora. Sobrecargas. Consisten en superar el valor de corriente para el que el circuito está diseñado. Si tengo un circuito para 10 amperios, meterle 11, meterle 15, eso es una sobrecarga. Normalmente las instalaciones pueden soportar sobrecargas puntuales durante pequeños intervalos de tiempo. Es decir, tener una punta de intensidad durante un instante no es un problema habitualmente. Los motores, por ejemplo, cuando arrancan tienen siempre, vamos a estudiar, una punta de intensidad. Los cables van a poder soportar esa punta de intensidad sin problema. El problema de la sobrecarga, os dice, es cuando se mantiene en el tiempo. Cuando la sobrecarga es mantenida es cuando viene el problema, cuando se puede dañar el cable. Esto hoy en día hay una manera para detectarlo, en instalaciones industriales se utiliza sobre todo, que son las termografías. Hoy en día que las cámaras térmicas ya están a un precio más razonable, se fotografían o se graban las instalaciones con una cámara térmica, donde por colores me señala la temperatura que tiene cada parte de la instalación. De esa manera puedes detectar temperaturas elevadas. Un detalle que no pone aquí el libro, no lo pone todavía y os lo voy a poner. ¿Qué temperatura soportan los cables? Tenemos dos. Los cables de PVC, su temperatura de servicio habitualmente son 70 grados centígrados. ¿Vale? Los de etileno propileno, polietileno reticulado que sería XLPE, o EPR, que son las iniciales que se utilizan para el etileno propileno, tienen una temperatura de servicio de 90 grados centígrados. ¿Vale? Ese es el problema que tiene esta línea sobrecargada que os pone aquí, que me va a dañar el aislamiento. Por eso os decía, fijaros que el otro día os decía que en una instalación industrial, saber si un cable está en carga a veces es tan fácil como acercar la mano al cable. Si está calentito, es que ese cable está en carga. En carga quiere decir que tiene corriente, ¿eh? No que tenga tensión o no tenga tensión. La tensión no va a hacer que se caliente el cable. Si yo tengo un cable en tensión pero que no tiene corriente, el cable está frío o está a temperatura ambiente. Se calienta cuando está circulando corriente a través de él. Las instalaciones interiores utilizan el de PVC, ¿eh? Esto es lo que habitualmente tenemos en una instalación interior. La línea general, las acometidas, las redes de distribución estarían en este caso de aquí, porque normalmente son cables de etileno propileno. Vale. Bueno, eso sería una línea eléctrica con sobrecarga, ¿no? Que me está representando ahí. Cortocircuitos. Se produce cuando se unen dos conductores con distintos potenciales. Se produce un cortocircuito. El cortocircuito puede ser entre fase y neutro, si hablamos de una instalación de alterna, entre dos fases, entre fase y tierra, también se produce un cortocircuito, o puede ser la situación más desfavorable cuando se produce el cortocircuito mayor,
que es el cortocircuito trifásico. Es decir, junto las tres fases entre sí. No solo dos, sino que junto las tres entre sí. En ese caso, normalmente, si nos pasa alguna vez aquí en el aula, alguna vez ha pasado con algún otro curso, llega a saltar hasta la protección que tenemos en el cuadro de allá, el cuadro que alimenta este aula. ¿Por qué? Pues porque el valor es más elevado y a ese valor de intensidad no llega a haber selectividad entre los dos cuadros. Selectividad quiere decir que salte siempre el más cercano. Pues ese fenómeno no ocurre y salta hasta allí. Salta este, salta el otro, quedamos todos sin luz. Normalmente el cortocircuito no debería de suceder nunca en una instalación. En una instalación convencional, el cortocircuito es un fenómeno que no se debería de producir nunca. Pero se puede producir. ¿Se os ocurre por qué se puede producir un cortocircuito? ¿Se os ocurre por qué se puede producir? ¿Qué puede dar lugar a un cortocircuito? Yo tengo una instalación, no estamos en la fase de montaje, estamos hablando de una instalación en funcionamiento. Una industria, ¿es probable que se produzca un cortocircuito? La respuesta es no. Vale, no es probable, pero no es imposible. ¿En qué caso sería posible que se produjese un cortocircuito? ¿Qué me puede producir un cortocircuito? Quemarse la instalación sería el efecto si no la tengo protegida. Pero ¿cuál sería la causa de un posible cortocircuito? Juntar una fase con un neutro es en sí lo que es un cortocircuito, pero ¿qué puede causar que se junten una fase con un neutro? La causa más general, una intervención por parte del personal de la instalación indebida, un error humano. Por ejemplo, voy a un cuadro eléctrico, voy a hacer una operación de mantenimiento y con una herramienta puenteo dos barras de diferentes tensiones en un embarrado de un cuadro, por ejemplo. Eso me generaría un cortocircuito. Con el añadido de como lo que está originando manualmente una persona, pues va a haber un accidente grave en ese caso. ¿El qué? Sobre intensidad vamos a hablar. Cuando hablamos de sobrecarga sobre intensidad, es hasta cierto límite. Es hasta 3 veces, 5 veces la intensidad nominal. Por ejemplo, una instalación de viviendas. Hablamos de una sobrecarga en el circuito de 10 amperios, pues hablaríamos hasta 30 amperios. A partir de 30 amperios ya estaríamos en valores de corriente que se llaman de cortocircuito, que ya sería más propios de un cortocircuito. Una sobretensión podría llegar a generar un cortocircuito si me quema, por ejemplo, los cables y se ponen en contacto, podría ser un efecto secundario. Normalmente la causa principal es una causa humana. Alguien interviene en la instalación y provoca un cortocircuito. Otra causa, podríamos decir en segundo lugar, son los animales. Un roedor se me mete en un tubo y se meten porque los cables, como hemos dicho, que están calentitos, pues es un sitio agradable para ir allí. Y como siempre están comiendo, pues a veces mordisquean el cable. Llegan a mordisquear y se quedan allí. Bueno, perecen en la operación, no hacen el corto, pero ellos también, al igual que el operario que con la herramienta puentea las dos fases, pues sufre las consecuencias. No hay muchas más causas para un cortocircuito. Que sea una consecuencia, por ejemplo, de una sobretensión que decían por ahí, pues sería otra, pero no hay muchas más. Cortocircuito no debería de ser o no debería de suceder nunca en una instalación. A veces pasa, pues no sé, imaginaos una máquina que tiene el típico cable que tiene una conexión móvil. Pensar, por ejemplo, no sé, un tren de lavado de los coches. ¿Fijasteis que tienen como una especie de cadena de plástico donde dentro van unos cables? Porque los cables se tienen que desplazar con el movimiento del tren de lavado. Bueno, ese tipo de cables, cuando llevan muchos años en uso, pueden llegar a estropearse, ¿no? El aislante es un tipo de aislante que es súper flexible. Las hebras del cable son muy finas para permitir esa flexibilidad también al cable. Pero bueno, llega un momento que se pueden provocar cortocircuitos, se pueden llegar a desgastar el aislamiento, perderse y hacer contactos entre ellos. Serían otras situaciones. No hay muchas más, no es
A veces por accidente se producen, pues, nuevamente por intervención humana, cuando estáis en una red de distribución y hay alguien que se pone con una pala a picar, pues se puede originar un cortocircuito. Lo mismo en un edificio, cuando alguien se pone a picar en una pared para hacer lo que sea, taladras, por ejemplo, o yo qué sé, o con un cincel para abrir para una caja o para abrir un hueco, ahí puedes provocar. No hay muchas más causas. El cortocircuito no es un defecto habitual, pero un cortocircuito, como puede quemar completamente la instalación, es muy peligroso. Las instalaciones tienen que estar protegidas también contra cortocircuitos. No por improbable deja de ser posible, ¿no? Con lo cual tenemos que proteger contra ello. Luego tenemos los defectos de aislamientos. Aquí ya hablaríamos de peligrosidad, sobre todo para las personas, también para la instalación, pero sobre todo para las personas. Un defecto de aislamiento es cuando una parte activa de una máquina o de una línea se pone en contacto con la carcasa de esa máquina, ¿vale? O con un elemento de construcción, en el caso de una línea. Eso es un defecto de aislamiento. Lo que se produce normalmente, pues es una circulación, si yo tengo la instalación protegida, entre fase y tierra, porque la carcasa es lo que yo uno a tierra, y si tengo, como decíamos, protección, con un poco de suerte, me saltará el diferencial y protegeré la instalación. ¿Qué pasa si no tengo ningún tipo de protección? Pues lo que aparece ahí en la figura. Yo tengo puesta la carcasa de ese motor en tensión porque se ha pelado uno de los cables, pues por ejemplo en la entrada mismo de la caja de bornes. Se ha pelado y la carcasa, que es metálica, es de acero de fundición, habitualmente se pone en tensión. Llega un operario y toca la carcasa. Como él está haciendo contacto con tierra, al final se va a producir una circulación de corriente a través de él. Vale, el circuito eléctrico que tendríamos en ese caso sería algo como esto. Ahí tenemos el motor. Los centros de transformación normalmente están conectados a tierra. Aquí tenemos a nuestro señor o señora, la víctima. Bueno, lo que sea, que le va a dar un buen trayazo, que en este caso le va a importar poco. Va a ser lo menos importante de toda la historia porque le va a dar un buen pepinazo. Aquí tengo 230 voltios, ¿vale? Entre estos dos tengo 400 voltios. Vamos a pensar que se peló esta fase. La línea 1 está en contacto con la carcasa. El señor, a través del calzado y del suelo, hace cierto contacto con tierra. El circuito eléctrico sería un generador de 230 voltios y se produciría una circulación de corriente a través de la carcasa, a través del señor y de sus pies, que se cerraría a través del terreno con el centro de transformación. Ese sería el circuito eléctrico que tengo ahí. Y esa sería la corriente de defecto que aparece. Dependiendo de lo bueno o malo que sea el contacto que hace el cable con la carcasa del motor, los efectos que tiene en el hombre pues pueden ser muy malos, leves, o a lo mejor que ni se entere. ¿Vale? Depende ya de cómo sea ese contacto. Si se pela bien, el cable está bien pelado y está bien en contacto, la tensión de defecto a la que estoy sometiendo aquí al paisano son aproximadamente los 230 voltios. ¿Vale? Con lo cual sería como si el paisano estuviese agarrando directamente la fase. ¿Vale? Eso es un defecto de aislamiento. De esto hay que proteger también. ¿Cómo se protege? Lo que hacemos es poner la carcasa de ese motor, la uno a tierra, le pongo una conexión que está unida a tierra, de tal manera que antes de que el paisano toque yo ya tengo una corriente de defecto. Esa corriente de defecto se va a establecer. Vamos a quitar de aquí a la víctima. La corriente de defecto en el momento que se produce la tengo a través de la conexión de tierra. Ahí tengo la corriente de defecto.
Si yo uno esa conexión a tierra con una protección diferencial aquí, el diferencial lo que hace precisamente es detectar que no toda la corriente que está entrando sale, con lo cual quiere decir que hay parte de la corriente que se está derivando a tierra. Detecta esa diferencia de corriente. Lo que haría el diferencial sería interrumpir la instalación aquí, protegiendo esa instalación. Es lo que vamos a estudiar cuando veamos el diferencial. Es una protección sobre todo para las personas, cuando hablamos de protección contra defectos de aislamiento. De alguna manera también protege contra las instalaciones porque el efecto de aislamiento puede derivar a la larga en un incendio también. Yo si tengo una parte pelada que está en contacto con una carcasa, se va a producir calentamiento, porque normalmente la sección para el paso de la corriente no va a ser muy buena, se va a calentar. Ese calentamiento, si está cerca de algo que pueda arder en un momento dado, puede provocar un incendio. La mayor parte de los incendios que se producen en las instalaciones son por defectos de aislamiento. Bueno, más que por defectos de aislamiento, por malas conexiones, que es algo similar. Yo tengo un cable mal embornado, con una sección para el paso de la corriente más pequeña, y se produce un calentamiento que puede llegar a ser considerable. Ese calentamiento, si tengo cerca algo que pueda arder, susceptible de arder, se puede provocar un incendio. No hay que menospreciar nunca el tema de que las conexiones estén mal apretadas precisamente por eso, porque originan bastantes desgracias. En un cuadro eléctrico, un borne, por ejemplo, de un automático mal embornado puede llegar a quemar el automático que hay al lado, dejarlo completamente quemado. Yo he visto algunos que casi no se podían sacar del cuadro, el plástico completamente fundido y pegados uno al otro completamente por el calor que se produce en ese borne mal conectado. Vale. Las cámaras térmicas también nos sirven para detectar ese tipo de problemas, son bastante útiles para eso. Una labor de mantenimiento típica en industria es apretar conexiones de tornillo cada X tiempo, anualmente o cada 2 años, ir apretándolas todas. Parece una chorrada, pero bueno, me evita ese problema, ¿no? ¿El qué? Es la principal causa de incendios provocados por instalaciones eléctricas. Cuando hablan muchas veces en los medios de comunicación de cortocircuito, ese cortocircuito del que hablan suele ser muchas veces una mala conexión. O una línea sobrecargada, que el calentamiento que produce quema algo, un elemento de la vivienda o del local o de donde esté instalado eso. Suele ser habitualmente un cortocircuito en sí, como hemos visto antes, es muy improbable, entonces no suele ser causa de ningún problema. ¿Vale? Cierto, un cortocircuito te puede producir un incendio, pero los cortocircuitos no son tan habituales como esto otro. Y luego, por último, las sobretensiones, que es lo siguiente que veremos. Aquí vamos a estudiar para cada uno qué protecciones tengo que poner. Lo centraremos sobre todo en los circuitos industriales, ¿no?, que vamos a manejar nosotros en automatismos. Pero bueno, lo vamos a ver desde un punto de vista genérico. Las sobretensiones, va a haber dos tipos, las originadas por rayos, por tema atmosférico, o las originadas por la red de distribución. Luego las vamos a dividir en permanentes, transitorias, según lo que duren en el tiempo. La sobretensión es que se eleva la tensión y bueno, me puede producir circulaciones de intensidad elevadas dentro de la instalación, con el efecto que ya vimos, ¿no?, que tienen las sobreintensidades. Bueno, vamos a dejarlo por hoy aquí, la parte de teoría. Vale. Nada, ahora pasamos a continuar con la práctica 7 y siguientes.